Continuamos con la información que tiene que ver, retornando un poco con la decisión del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral del retiro de las candidaturas. ¿Qué le parece si sumamos voces que nos pueden abonar más al tema y entender qué se debe de interpretar de este mensaje? Sobre todo, ¿qué deja en claro la autoridad electoral tan criticada en este proceso justo por los casos del retiro de las candidaturas? Para hablar al respecto nos acompaña Arturo Ramos Obarzo, director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, a quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, director. Muy buenos días. ¿Usted qué considera que deja esto para lo que es la historia política en sí de nuestro país? Siente un precedente, pero también ¿cuál es el mensaje que envía a quien consideramos el árbitro electoral tras tomar estas decisiones, sin otra cosa más que aplicar la ley, que es desde donde ha partido estas acciones del retiro de las candidaturas? Hola, ¿qué tal, Francisco? Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Pues sí, evidentemente manda un mensaje claro en el sentido de que la decisión que se toma el día de ayer de cancelar las candidaturas de Guerrero Hidalgo, pues una idea de que los partidos políticos e incluso los que tienen el poder actualmente, pues no pueden ganar en un momento dado todas las decisiones que están en juego en un proceso electoral. Es decir, estaba ayer en juego el tema de la sanción sobre la entrega extemporánea del reporte de gastos de campaña. La propia norma establece consecuencias y lo importante de la decisión es que se manda un mensaje claro que deben de cumplirse con estas obligaciones, esta serie de reglas que se han establecido a lo largo de nuestra historia democrática. Y es un precedente importante porque, bueno, manda un mensaje claro que no deben de dejarse de cumplir estas obligaciones, no solo por este partido, sino por todos, y que las consecuencias son fuertes. Es decir, parte de la decisión de establecer normas de este tipo es establecer un claro esquema donde el tema de fiscalización sea claramente revisable por parte de la autoridad. No pueden dejarse de facilitar las maneras y las obligaciones que tanto partidos como candidatos tienen. Y en ese sentido radica una idea importante. Manda un mensaje también de independencia judicial, de que los órganos electorales y que otros órganos del Estado, pues muchas veces para entender la independencia judicial tienen que resolver, digamos, con quien detenta el poder. Y en ese sentido, pues es una decisión muy importante que busca establecer, hay buenas razones para, digamos, decidir lo que se decidió ayer, y me parece que es algo que debe de destacarse en este proceso electoral. Director, algo que han argumentado desde Morena es que la medida ha sido muy desproporcionada. Consideran que es muy drástico el retirar una candidatura por el no haber presentado los gastos de precampañas, que al inicio decían no hicimos precampaña, después ya empiezan a recular un poco y sí las llevaron a cabo, pero está dentro del marco de la ley. Sí se podía considerar, y sobre todo que dicen es un atentado a la democracia, que ya se dijo desde presidencia, por cierto, pero podríamos considerar que esta determinación ante la falta de comprobación de gastos sí es desproporcionada. Pudiéramos pensar que habría otros caminos para sancionar al candidato sin necesidad de llevar al extremo de quedarse sin la oportunidad de contender. Es interesante tu pregunta, Francisco, porque ha habido otros casos donde efectivamente con otra integración el Tribunal Electoral había resuelto que la falta de entrega o entrega extemporánea de este informe podía tener otras sanciones, como la multa, por ejemplo, pero fue muy criticada esa decisión de igual manera porque justamente la norma, y esto proviene de la reforma de 2014, quiso establecerse un énfasis mayor, una sanción más dura, más rígida, en el sentido que la no entrega de ese informe de gastos de precampaña, pues tiene como consecuencia la pérdida. La pérdida del registro como candidato o la posibilidad de ser candidato. La razón de esta norma es justamente que los temas de fiscalización del dinero en campañas políticas es un tema, un gran pendiente de la democracia mexicana, como en muchas otras democracias. Y entonces esta norma que se encuentra en la LEGIPE ha buscado endurecer y obligar el cumplimiento de estas obligaciones, y en ese sentido por eso la consecuencia tan dura que establece esa norma. Pero en ese sentido me parece que había otros caminos
pero creo que al final decide lo que está en el marco legal. Es decir, podía caber otras interpretaciones como ha ocurrido en otras ocasiones, pero hubiera sido muy cuestionado, hubiera sido que finalmente nos damos un marco jurídico y que este no se cumple. Creo yo que los partidos políticos como los candidatos, pues no es su primer proceso electoral, ya han tenido experiencias, conocen el marco legal y en ese sentido deben de ajustarse a estos requisitos como cualquier otro cumplimiento de otras reglas. Por ejemplo, los requisitos de elegibilidad que todos sabemos y se exigen para cada cargo de elección popular, deben de cumplirse a cabalidad. Me parece que debe de haber un estricto cumplimiento, extremar por parte de partidos, candidatos independientes y candidatos partidistas, el cumplimiento de todas las normas, no poner en juego o en riesgo una candidatura a pesar de que haya precedentes que pudieran haberle dado la razón. Es otra integración, son otras las razones, también hicieron una serie de individualizaciones en el sentido de distinguir las particularidades de uno y otro caso, en el sentido del grado e intención de cumplimiento por parte de los candidatos. Me parece que yo creo que los partidos y los candidatos no deben de poner en riesgo su propia candidatura, su propia participación política electoral, y en ese sentido me parece que deben de apegarse al marco legal a pesar de que éste pueda tener alguna u otra interpretación más favorable. Como en cualquier cosa que queramos acceder, pues cumplamos todos los requisitos en extremo, no dejemos duda alguna, ante la duda de presentar o no presentar el informe, pues hay que presentarlo, eso habría que decirlo. Y las razones de esa norma, con una consecuencia tan fuerte como esta, es precisamente que el dinero y la política ha sido un gran pendiente de la democracia mexicana. Y en ese sentido, las sanciones tan duras como esta norma lo que buscan es un cumplimiento eficaz por parte de los partidos, de los actores políticos, y que también facilite el cumplimiento de la fiscalización por parte de las autoridades. Director, aunque ayer escuchamos ya esta determinación, ¿aún restan recursos legales que puedan utilizar tanto los aspirantes como los partidos? No, en este caso, esta decisión es definitiva e inatacable, no existe ningún otro recurso alguno dentro de las instancias del país, es algo definitivo, no hay vuelta atrás, no hay otra posibilidad jurídica, habrá algunas instancias internacionales, pero que tienen otra lógica y no son tan resueltas tan en lo inmediato, podrá acudirse a la Corte Interamericana, pero eventualmente esto tardaría pues algunos años y no tendría el efecto justo de poder hacer participar. Es decir, no hay posibilidad alguna, las decisiones de la Sala Superior en estos casos son definitivas e inatacables, como en otros casos, y no hay vuelta de hoja a esta decisión. Aparte de considerar que hay 48 horas para que presenten a los sustitutos. Director, muchas gracias por habernos acompañado y ampliar más esta visión de lo que sucedió tras el retiro ya definitivo de las candidaturas, y esperamos contar con usted para próximos espacios y entrevistas con estos y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Un saludo a ti y a tu auditorio.